y te alabaré con todo mi corazón, y te alabaré con todo mi ser, y te alabaré con todas mis fuerzas, porque eres mi Señor, eres mi Dios. Pablo le escribe a Filemón. Está cerca del final de su Nuevo Testamento. Es una pequeña carta antes del libro a los Hebreos, o la carta escrita a los Hebreos. Está una pequeña cartita de una sola página que se llama Filemón. Y esta carta quisiera animarle a usted a que tomara en cuenta, por favor, en el versículo 15, Filemón 15, y tomar en cuenta estos dos versículos para que siguiésemos usted y yo explorando el tema que hemos estado platicando las últimas ocasiones. Y voy a leer Filemón 15, y ahorita explico el contexto. Pablo le escribe a su amigo, a su mejor amigo, uno de sus amigos íntimos, esta carta, y en el verso 15 dice así: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Verso 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, dice Pablo a su amigo Filemón. ¿De qué está hablando? Filemón tenía un esclavo que huye de él, se llamaba Onésimo este esclavo, y al huir de Filemón, la historia nos implica que Filemón recibió un tipo de fraude, algún tipo de daño de Onésimo, este esclavo que se escapa. Es muy probable que con toda razón, digamos, Filemón se haya sentido ofendido de una manera que hirió su corazón, se haya sentido agredido, insultado en muchos niveles. Por lo tanto, esta pequeña carta de Filemón nos va a enseñar a nosotros los elementos básicos de cómo podemos tener relaciones personales sanas, relaciones humanas bíblicas. ¿Cuáles son los elementos, los principios bíblicos para que nuestras relaciones humanas funcionen como deben funcionar? Y uno de los detalles que encontramos todo el tiempo cuando estamos hablando de relaciones personales es que la gente no sabe cómo tratar las ofensas. O tratamos con personas que están ofendidas por cualquier cosa, o tratamos con gente que cada que hablan ofenden y no se dan cuenta. O sí se dan cuenta y lo hacen a propósito, ¿verdad? Pero ¿cuál es uno de los elementos que la Biblia nos quiere enseñar sobre cómo mantener unas relaciones personales sanas? El principio es aprender a tratar las ofensas. ¿Cómo le haces para poder tener relaciones sanas? Aprende a tratar las ofensas. ¿Cómo se tratan las ofensas? Muy sencillo, déjame hacer un recuento rápido. Toda ofensa entra por alguno de nuestros sentidos y podríamos literalmente dejar que entre por aquí y salga por acá, por nuestra otra oreja, o podríamos dejar que entre por el oído o por cualquiera de los sentidos y se aloje en la mente. Cuando se aloja en la mente, la ofensa nos enoja. Y a todos, para que la ofensa llegue, nos tiene que producir algún tipo de respuesta como el enojo. Tú puedes desecharla allí si a la ofensa que se ha alojado en tu mente, la desechas ese día, la dejas pasar, la tratas bíblicamente. Pero si la ofensa no se trata bíblicamente, de la mente la ofensa puede bajar al corazón. Cuando la ofensa baja al corazón, te produce ira, de esa que no controlas y que causa que hagas cosas y digas cosas que no piensas y de las que después te arrepientes. Y entonces por aquella ofensa que entró por el oído y te causó un enojo, el enojo después se convierte en ira. Si en ese momento tú traes en la mano por ahí la plancha y la persona que te ofendió está al alcance de la plancha,
tú se la avientas. Escucha, no lo quieres matar, no quieres a la persona muerta, nada más lo quieres con un ojo morado. Nada más lo quieres ahorcar sin matarlo, pero ahorcarlo. Porque la ira, eso es lo que produce impulsos que vienen desde las entrañas que causan que actuemos queriendo venganza y queriendo justicia sin pensar. Tú podrías todavía detener la ofensa allí, y si ya te llenaste de ira por una ofensa, dejarla pasar, perdonar. Vamos a ver después las soluciones bíblicas, pero lo que quiero explicar ahora es cuál es el proceso. Si tú no detienes la ofensa después de que te ha enojado y se ha convertido en ira, después el siguiente paso es el resentimiento. Cuando ya esa ofensa se queda varios días y la ira desciende, se te baja el enojo ese tremendo de color rojo, pero te mantienes con un resentimiento que causa que cada que te acuerdes, eso te molesta otra vez y te causa enojo. Si tú no desechas ese resentimiento, el resentimiento en el corazón se puede convertir en rencor. Entonces sígueme. Te lanzaron una ofensa, no la trataste y te hizo enojar. El enojo no lo atendiste ese día y se convirtió en ira. La ira, si no se trata, se convierte en resentimiento. Pero el resentimiento, que en un momento es buscar algún tipo de venganza ocasional, se puede convertir en rencor, donde el rencor ya es un asunto con el que empezamos a vivir todos los días y nos empieza a quitar el sueño. Con el rencor buscamos hacer daño a la persona, pero no directamente. En el rencor es cuando pensamos, ojalá se tropiece con algún cable y caiga en un pozo muy hondo. No lo queremos dañar nosotros, pero sí queremos venganza, y el rencor se empieza a apoderar del corazón de la persona. Entonces, ojo, la ofensa entró por aquí, se aloja en la mente, pero después puede bajar al corazón. Pero la Biblia dice que tú y yo tenemos un elemento más profundo, que es nuestro espíritu. Entró por el cuerpo, la ofensa, bajó al alma, que es tu corazón y tu mente, pero si no la atiendes, puede llegar hasta tu espíritu. ¿A qué nos referimos con eso? Que cuando el rencor no se trata en el corazón, se convierte en amargura. Sígueme. La ofensa te produce enojo, causa ira, la ira causa resentimiento, el resentimiento se convierte en rencor, pero ahí no has terminado. El rencor se puede convertir en amargura. La amargura es cuando ya la ofensa que te hicieron ha devorado tu ser completo. Ya estás tan afectado por esa ofensa que cuando comes estás ofendido. Cuando duermes, te duermes ofendido y hasta en los sueños te ofendes más. Cuando estás en amargura, dice la Biblia que para el que tiene un espíritu amargado, todos los días son malos. Este calorcito que está empezando a sentirse no es el calor el que te hace enojar, es la amargura con la que a veces vivimos. Puede pasar cualquier situación y esa amargura causa todo lo anterior. Escúchame, la persona que está amargada abraza voluntariamente todos los días el rencor con una mano, el resentimiento con la otra, con la boca agarra la ira y luego en la mente trae el enojo al mismo tiempo. No importa qué suceda, esa persona, por ya ser afectada por la ofensa, ya está tan contaminado que la amargura se hace parte de su vida y todo lo que sucede alrededor le sabe mal. Por eso se llama amargura, porque todo sabe amargo. Hasta los logros saben amargos. Te suben el sueldo y te sabe amargo, porque piensas que el otro tiene más. Produce envidia, produce toda una serie de problemas. Pero escúcheme aquí. Si usted tiene amargura, usted todavía no ha terminado. Porque la ofensa tiene todavía otro proceso más profundo en el espíritu, que es el que empezamos a estudiar la semana pasada. De una ofensa que alguien te puede decir o hacer, o no decir o no hacer, se produce enojo. El enojo se convierte en ira, que después baja a ser resentimiento, se convierte en rencor y se desarrolla en amargura. Pero si no lo atiendes, eso se convierte en odio. El odio ya es diferente, porque en el odio la persona ya busca activamente hacer un daño a aquella persona que lo ofendió. Activamente.
¿Cómo aprendemos esto? Bien interesante. Hemos estado yendo a la Biblia, a la historia de un rey llamado Saúl, que tenía un muchacho en su reino se llamaba David, y era un excelente guerrero. Y déjame contarte, estaban en una batalla donde había un gigantón que se llamaba Goliat. Saúl no se animaba a pelear contra él y nadie en su ejército lo hacía. Pero este jovencito llamado David, que tenía una fe grande en Dios, viene del nombre del Señor con una roca y le pega en la frente y lo derrota en un instante con el poder de Dios. Llega, y bastante sanguinario el asunto, le corta la cabeza y levanta victoria y proclama victoria sobre el pueblo, y el pueblo le da, para acabar pronto, una arrastrada a los filisteos. Cuando van regresando a la ciudad, las mujeres salen cantando una canción que decía que Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Esa fue la ofensa que dejó entrar Saúl a su corazón. David no le había hecho nada a Saúl. David no había ofendido a Saúl, pero Saúl se ofendió con esta ofensa, con esta canción que aventaron las mujeres, donde no se le reconocía a él como el más grande. Se enoja, se llena de ira, la ira se convierte en resentimiento, el resentimiento en rencor, el rencor en amargura, y la amargura se convierte en odio. Y ahora este hombre está intentando activamente matar a David. Es tal su odio que la semana pasada vimos cómo este hombre, cegado por su odio, ordena matar a 85 sacerdotes, porque los sacerdotes le dieron pan, una espada y agua a David. Y no solo con eso se conformó, sino que aniquiló al pueblo completo donde vivían esos sacerdotes. Déjame platicarte el día de hoy, antes de que toquemos fondo, ¿verdad? Vamos a tocar fondo hoy con el odio, y después vamos a empezar a subir estudiando Filemón para aprender cómo podemos nosotros resolver estos problemas. Pero me ha parecido bien importante explicarte lo peligroso que es que tú vivas con odio. Porque si una ofensa como esas la dejas desarrollarse por todo este proceso hasta el odio, algunas personas piensan que como no le hacen daño a nadie, nada más quieren matar a aquel, pero a nadie más le hacen daño, piensan que están bien, piensan que no pasa nada. Pero como te explicaba anteriormente, la amargura y el odio son problemas espirituales, no sentimentales. La amargura no es un problema de emociones, es un problema espiritual. El odio no es un asunto de tus sentimientos, no es que sientes odio como un sentimiento. El odio, estamos explicándolo aquí como un problema espiritual, donde tú quieres tomar el lugar de Dios y tú quieres hacer justicia, quieres traer venganza, y lo haces motivado por enojo, con ira, con una pizca de resentimiento, 2 kilos de rencor y 1 tonelada de amargura al mismo tiempo, uno encima del otro. Y quisiera que nos detuviéramos un momento para explicarte por qué es bien serio que tú tengas problemas de odio en tu espíritu y en tu corazón. Y para eso puedes poner tu separador en Filemón y acompáñame al inicio mismo de tu Biblia, Génesis. Si usted trae un Nuevo Testamento nada más, busque con la persona que está a su lado el primer libro de la Biblia, Génesis, por favor. Y quisiera platicarte rápidamente que una persona que ha decidido entregarse al odio, yo espero que todos conozcan esta referencia, pero realmente se ha ido al lado oscuro, ¿sale? Si no la conoce, no se preocupe. Esta sí es la persona que se ha ido al lado oscuro por completo. Ha abrazado el odio y lo ha hecho parte de su vida y actúa y acciona así. Y ojo, la persona que está afectada con eso piensa que solo tiene odio contra aquel que le hizo la ofensa, o que no se la hizo, lo que sea, odio contra aquel, pero en realidad no es así. Una persona que está afectada con odio no se da cuenta, pero afecta a los que tiene más cerca, a él o a ella. Al esposo, a la esposa, a los hijos. A lo mejor tiene odio a un abuelo que murió hace 20 años. Pero si el odio está allí, los afectados eres tú y todas las personas que están a tu alrededor. Déjame explicarte a qué me refiero. Una persona que odia, básicamente
espiritualmente hablando, ha bajado todas sus defensas. El que odia, espiritualmente hablando, ha bajado todas sus defensas. En Génesis tenemos, capítulo 4, por favor, la primera historia de el primer registro en la historia de una persona ofendida. Claro, el primer ofendido en todo lo que hacemos es Dios, porque Él es santo, y cuando yo peco, estoy ofendiendo a Dios, ¿de acuerdo? Pero Dios, interesantemente, al ser santo y amoroso, ha buscado tratar con nuestra ofensa, ofreciendo el sacrificio de su Hijo para que tu ofensa pueda ser pagada. Y Él te ofrece perdón, ¿ok? Y al final vamos a llegar a eso. Pero tenemos en el ser humano la primera persona ofendida. Y está en capítulo 4. ¿Quieres leer conmigo? Capítulo 4 de Génesis. Observe lo que sucede. Conoció Adán a su mujer Eva. Conoció, aquí se refiere, tuvo relación sexual. La cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Verso 2, después dio a luz a su hermano Abel. Entonces, ¿quién es el mayor aquí? Caín, claramente. Y Abel, dice, fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Ahora, antes de leer el verso 3, déjame explicarte algo. La tierra de la que Caín saca sus productos acaba de recibir la maldición de Dios porque el hombre pecó. Le dijo a Dios, no te quiero en mi vida, no te queremos en este reino, va a ser nuestro, en rebeldía y engañados por Satanás. Y como consecuencia de esa decisión, Dios maldijo la tierra y dijo, ahora te va a producir espinas. Y ahora lo que antes te daba naturalmente, labrándola fácil, ahora con el sudor de tu frente vas a hacer que la tierra produzca. Por eso a usted y a mí nos cuesta tanto trabajo ganar lo necesario para poder vivir. ¿Por qué? Porque hay una maldición sobre la productividad de esta tierra traída por el pecado del hombre. Cierro el paréntesis. Entonces Caín produce fruto de esa tierra y Abel es pastor de ovejas. Verso 3, atención. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra. Atención con eso. ¿Qué trajo? Una ofrenda a Jehová. ¿Estamos claros con eso? Simplemente trajo sus cebollas, sus papayas, yo no sé qué haya producido. Y de todo aquello que trajo, se lo presenta al Señor. Verso 4. Y Abel, el hermano menor, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, lo mejor de las ovejas. Entonces vamos a aclarar. Caín trae del fruto de la tierra, que en realidad es la obra de sus fuerzas, porque ahora para producir la tierra, dice, con el sudor de tu frente. Entonces, ¿cómo piensas que venía Caín? Cuando trabajó, labró la tierra, la rompió, la regó, hizo todo lo que hizo para producir aquella sandía enorme. ¿Qué podría haber habido en el corazón de Caín? Orgullo, porque él hizo producir esta tierra dura. Pero cuando llega Abel llega con una ovejita. ¿Qué hizo Abel para producir ovejas? Nada, él era pastor, cuidaba las ovejas, por tener vida producen ovejas. Y este es el detalle, la oveja implicaba sangre. Caín con su ofrenda no hay sangre. Por lo tanto, dice tu versículo 4 al final, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero, aquí viene la ofensa, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Pregunto, ¿Dios le hizo algo a Caín? ¿Le hizo daño? ¿Lo ofendió? ¿Lo agredió? Simplemente Dios está estableciendo que no te puedes acercar a Él por tus fuerzas. Tiene que haber sangre que medie por ti. No te puedes acercar a Dios con tu religión, no te puedes acercar a Dios con tus obras. Tiene que haber la sangre inocente de alguien que pague por tus culpas, porque por tus fuerzas no te puedes acercar a Dios. Allí vemos el primer tipo en la Biblia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Otro paréntesis que cierro. Está Caín allí con la ofrenda de su hermano, él ofrece corderos, él ofrece frutas, y Dios no ve con agrado su ofrenda. Y ponga atención a lo que sucede después. En tu versículo número 5 dice, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante.
En ese versículo vemos la ofensa. ¿Te acuerdas que te expliqué que era como un virus? Que te puede llegar y tú te contagias, y si no lo escupes, no lo estornudas, se establece en enojo, luego en ira, resentimiento, rencor, amargura, y puede llegar al odio. En un versículo vemos a Caín de una actitud de Dios en la que Dios dice: no me agrada lo que estás haciendo, Caín. Se ofende, se enoja, se llena de ira, la ira se convierte en resentimiento y luego en rencor y amargura, porque dice que decayó su semblante en un instante. Pero lo más peligroso sucede cuando Dios le explica en qué situación está Caín. Observa en tu Biblia, por favor, el versículo número 6. Dios le habla a Caín y le dice: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Te fijas cómo Dios se acerca a la persona cuando a punto está esa ofensa de llegar al espíritu? Y le dice: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Vas a dejar que eso te produzca problemas más grandes? Y Dios nos deja ver con unas palabras qué es lo que sucede en una persona que no ha detenido la ofensa. Dice en el versículo número 7: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Póngale mucha atención a esta frase. Si hicieres bien, no serás enaltecido, pero si hicieres mal, o si no obedecieres, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Porque hasta este punto en la amargura, uno solo piensa en hacer daño y lo quiere hacer de veras con ganas. Pero en el odio, ya el pecado está a la puerta. Yo lo explico así: si una persona se quiere meter a su casa y usted tiene barrotes por todos lados, y tiene rejas, y tiene 7 candados, ¿qué es lo único que la persona ocupa que usted haga para meterse a su casa? Simplemente abrir tantito la puerta, y si yo logro meter el pie, ya estoy adentro. Con que meta el pie, meta un palo, un desarmador entre la puerta que se cierra y usted, yo ya estoy adentro. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Caín: Caín, cuidado, lo que está pasando en ti es ese proceso de llegar a la amargura, pero si tú hicieres bien, Caín, te va a ir bien, vas a ser enaltecido. Pero si hicieres mal, el pecado está a la puerta. Y vamos a leer juntos la frase que sigue. Vamos a leerla con detenimiento porque puede confundir la frase. Atención, la frase dice, estoy leyendo el verso 7 al final: con todo esto, ojo lo que dice, a ti será su deseo. No se confunda. A ti, Caín, será su deseo. ¿De quién? Exacto, bien, del pecado. No de Abel, no de Caín con Caín. No, está hablando con Caín. Y por eso le dice: Caín, cuidadito, el pecado está ahorita en la puerta tocándote. Si tú haces bien, vas a ser enaltecido, pero si haces mal, el pecado ya está listo, y a ti, Caín, será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Déjame leerte otras versiones del mismo texto para ver si es más claro. ¿Acaso no andarías con la cabeza alta si hicieras el bien? Como no actúas correctamente, Caín, el pecado está a la puerta, al acecho, codiciándote. O sea, el pecado se va, su deseo, el deseo del pecado será hacia ti. El pecado está a la puerta, al acecho, codiciándote, pero tú, Caín, debes dominarlo. Otra versión, escúchala: si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. ¿Va quedando clara la idea? Déjame leerte otro. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, Caín, tú puedes dominarlo. Si haces lo bueno, no serás enaltecido, pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá, pero tú debes enseñorearte de él. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Que cuando la ofensa ha viajado todo eso y ha llegado hasta el punto del odio, es bien difícil que tú te vas a detener si tuvieras la oportunidad de pecar. O sea, entre una ofensa y un asesinato, ¿cuánta distancia hay?
Pues solo de la oreja al corazón. Y si me agacho es más chiquita. Solo eso. Quiere decir que una persona que ha permitido que una ofensa se convierta en odio, ha bajado sus defensas espirituales. Y el enemigo lo tiene a merced. Está en la puerta con el pie adentro, porque solo faltaría la oportunidad para que tú hicieras lo impensable. Lo que nunca habías pensado hacer enojado y con ira y quizás con resentimiento y rencor, en la amargura lo consideras y en el odio lo vas a hacer si tuvieras la oportunidad. Si pudieras salirte con la tuya, ya lo hubieras hecho. Y aquellos de ustedes que han vivido con esto, saben de qué estoy hablando. El odio sí causa que la gente haga las peores cosas, lo que nunca nos imaginamos que pudieran hacer. Un muchacho llamado Caín, con su hermano menor Abel, un pastor de ovejas, corazón tierno. Lea en su Biblia lo que dice el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Fíjese cómo está disfrazando su intención verdadera. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer asesinato en la historia. ¿Y quién lo comete? Un hermano contra su hermano, fratricidio. Y tú dices, ¿cómo es posible? Ahora, vamos a regresar. ¿Qué le hizo Abel a Caín? ¿Le embarró sangre así? ¿O Abel se rió de la ofrenda? No le hizo nada. Fue Dios quien no se agradó de la ofrenda de Caín, y Caín se ensaña contra su hermano por la envidia, por el coraje. ¿Qué estamos viendo? Los efectos del pecado. Pero quiero demostrarte, una ofensa maltratada sí puede terminar en asesinato, porque una persona que odia ha bajado sus defensas espirituales, está a merced. Y por eso dice Dios: mira, el pecado seguro te está seduciendo. Seguro estás en la noche pensando, ¿cómo lo harías? Primero piensas, lo voy a hacer, sí, yo creo que le voy a matar. Y después piensas, ¿cómo? Y te pones a ver películas de misterio y de asesinato para ver si agarras ideas, y a leer novelas. Y algunos aquí nos reímos, pero quien lo ha pensado sabe de qué estamos hablando. ¿Y qué sucede en el siguiente paso? Si te encuentras a la persona y te ataca la ira, le arrojas la lanza como Saúl a David. Si no, lo haces con premeditación como Caín. Vamos al campo, hermano mío, vamos a un picnic. Tú pon el borreguito, yo pongo la verdura, ¿no? Pero fíjese, se levantó contra su hermano y lo mató. ¿Por qué? Por el odio. Te voy a demostrar, en el tiempo que me queda, los problemas espirituales que trae, espirituales, no emocionales, espirituales que trae vivir con odio. Y aquí me voy a ir demasiado rápido, entonces me disculpo si las citas bíblicas te las doy demasiado rápido y no están claras, me disculpo de antemano. En Primera de Samuel, capítulo 24, vamos a rastrear la historia de Saúl, este rey que se ofende con este muchacho llamado David. Este rey, en una primera instancia, Primera de Samuel 24, en una primera instancia, unos hombres malvados lo quisieron ofender y él dice que lo disimuló. Es decir, no les hizo caso, pero a la ofensa, porque le cantan a David más que a él sí la toma, se enoja, se llena de ira, resentimiento, rencor, amargura y el odio. ¿Qué pasa? En el capítulo 24 vemos una de las primeras características de una persona llena de odio. Es que dice que está arrepentida, pero no es cierto. Cuando le confrontas a alguien que está lleno de odio, es capaz de sonreír y decirte, ok, vamos a arreglar las cosas, todo está bien. ¿Y usted ve mi risa falsa? ¿Mi risa falsa colgate? Sí, vamos a arreglar las cosas. ¿Verás cómo las vamos a arreglar? Es capaz de esconder y disimular el odio. Así dice Proverbios, el que odia disimula con sus labios. Es capaz de hacer eso. ¿Cómo sabemos esto? Sucede que en alguna ocasión está Saúl persiguiendo a David y no puedo contarte toda la historia, pero básicamente te la cuento así, ¿no? David se esconde en una cueva y Saúl anda buscándolo con su ejército para matarlo. En eso le dan ganas de ir al baño al rey Saúl
y dice, pues me voy a meter a esa cueva. Y se mete a la cueva y está haciendo del baño, cuando David se acerca por detrás y le corta el borde del manto real. Saúl termina, se va y sigue diciendo, ¿dónde está David? Ese patán lo voy a matar. Y sucede que al otro lado en la colina sale David y saca el pedazo del manto. Reyesito, ¿verdad? Mira lo que tengo aquí. Déjame leerte lo que dice la Biblia, porque el chiflido no lo incluye, pero déjame leerte lo que dice la Biblia. En el verso 11, perdóneme, en el verso 10, 1 Samuel 24:10, he aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase. Está hablando David a Saúl, ¿sale? Pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Por cierto, un tip, ahí está la respuesta bíblica, ¿sale? No la vamos a predicar hoy, pero ahí está. Lo perdonó y lo entregó a las manos de Dios. Bueno, pero esa después la vamos a ver. Verso 13. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Ok, ahí está David hablándole desde el otro montecito, ¿sí? Del cerrito. ¿Qué hace Saúl? Dice el verso 16, y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Cocodrilo, es lágrimas de cocodrilo, porque no se ha arrepentido. ¿Cómo sabemos? Avanza unas páginas al capítulo 26. Unas páginas ahí adelante en tu Biblia. Y en capítulo 26, verso 1 dice, vinieron los ifeos a Saúl en Gabaa diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? O sea, unos tipos le vienen a decir al rey, oye, ahí anda David. Son chismosos estos. Saúl, verso 2, Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Con 3,000, ¿dónde están las lágrimas? ¿Entiendes? Porque una persona que está llena de odio puede pretender que ha perdonado. Es más fuerte su odio que lo que le cuesta disimular. Y es tan fuerte que es capaz de esconderlo en máscaras y decir que la persona no tiene problema. Ahora, fíjate lo que le pasa a Saúl. Se ofende, llega a ser odio, busca matar. Como no lo puede matar, se va todavía más hondo. ¿Qué es lo siguiente que pasa? Y esto te lo puedo demostrar con experiencias. Gente que hemos visto que hace esto. Una vez que una persona baja sus defensas, que pretende que se puede arrepentir, pero es falso, ¿sabes qué es lo que sigue? La persona recurre al ocultismo. Se va por ahí al mercado de Sonora. Ya le estoy diciendo toda la receta, ¿verdad? Mejor no le voy a decir. Van y buscan gente que dice que tiene poderes, que dice que tiene esta y otra situación, y le pagan para que haga amarres, para que haga trabajos, para que le eche el mal de ojo o la maldición gitana o algo así. Y lo que sucede aquí es que la persona no entiende, está tan cegada por el odio que si estaba antes buscando a Dios y tiene odio en su vida, ahora no le importa abrir la puerta al enemigo de par en par con tal de que la otra persona reciba daño. ¿Cómo sabemos esto? En capítulo 28. Acompáñame para verlo en Saúl. Estamos terminando. Capítulo 28. Quiero mostrarte nada más la secuencia de lo que sucede cuando una persona se llena de odio. En 28:5 hay un versículo bien triste. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, Saúl era judío, los filisteos eran los enemigos jurados de Israel. Bueno, estaba el campamento para atacarlos. Dice, tuvo miedo, se turbó su corazón en gran manera. Y observe qué triste es esto, verso 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Esas eran las maneras
que en ese tiempo Dios tenía para hablar, o por un sueño, o por un tipo de suerte que echaban los sacerdotes y que dice la Biblia que está en el regazo de Jehová, o por un profeta. Bueno, de ninguna de las tres formas le respondió Dios. Una vez que una persona se llena de odio, deja de escuchar la voz de Dios, aunque Dios le diga: aguas, el pecado está a la puerta, aguas, si haces bien vas a ser enaltecido. La gente no escucha, los cega, los ensordece el odio, aún a las palabras de amor de Dios. Este odio les suena más fuerte. ¿Y qué hace Saúl? Saúl, dice el verso 7, dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Ocultismo. Sus criados le respondieron: y aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación, y no podemos entrar en detalles aquí. Pero lo que le sucede a Saúl es una radiografía de lo que te pasa a ti y a mí si no tratamos adecuadamente las ofensas. Vamos a pretender que nos arrepentimos, vamos a buscar por todos los medios que se haga justicia. Es que lo que me hicieron es, y puede ser que sí, alguien te agredió físicamente, de forma directa, secuestraron a un hijo tuyo, hubo una violación, alguien te traicionó con todos los ahorros de tu vida. Pueden haber cosas sumamente serias, pero si la ofensa no es tratada, ¿hasta dónde la vas a dejar llegar? Hasta el odio, y que eso te consuma. Y entonces el pecado va a estar allí a la puerta, y si no detienes eso, te aseguro, hay un patrón: vas a terminar haciendo lo que sea, vendiendo tu alma con tal de obtener venganza, con tal de que el odio, entre comillas, sea satisfecho. Hay otras cosas en el capítulo 28 que Dios le dice a Saúl, que por el tiempo no las podemos ver, pero ¿quieres ver cómo termina la historia de este hombre? Porque Saúl quiere matar a David. Lo busca un montón de veces, le echa a los ejércitos, contrata mercenarios contra David, mata a la gente que le ayuda, quiere atentar contra su propia esposa, que es su hija, porque David era yerno de Saúl. El caso es que no lo puede matar. Vamos a ver cómo termina la historia de Saúl en el capítulo 31. Esto es bien serio, es muy fuerte, es muy triste, pero miren, el que había sido el ungido del Señor, en 31, capítulo 31, hay una batalla muy fuerte que no pueden ganar. Hay gente que se retira y abandona a Saúl. Los ejércitos de los filisteos empiezan a crecer. Y dice en el verso 3, Primera de Samuel 31:3, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, o sea, los arqueros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces todo empieza a producir temor de todo, pánicos de salir a la calle, pánicos de hablar con gente, ataques de pánico de ir al trabajo, de subirte al metro, de que suena el teléfono. Puede consumirte lo que está pasando en tu vida. Verso 4. Entonces dijo Saúl, fíjense en qué situación habrá estado Saúl, que le dice a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Debes saber que en aquellos días la victoria de un rey sobre otro, de un ejército sobre otro, era más asunto de honor que de una victoria. Si te ganaban, te humillaban, te paseaban como esclavo entre su gente. ¿En qué situación habrá estado Saúl que considera el suicidio mejor que las otras opciones? Yo sé que hay gente aquí que me está diciendo: ay, hermano, yo nunca llegaría a hacer eso. Estoy bien ofendido, amargado, pero yo nunca llegaría a hacer eso. Te estoy explicando que este proceso de la ofensa mal tratada, inadecuadamente atendida, va a desembocar en una situación espiritual donde tú te expones espiritualmente, desciendes a lo oscuro en tu vida, y pueden empezar a pasar pensamientos de que puede ser mejor la muerte que lo que estás viviendo ahora, porque lo que mata es vivir con ese odio. No es lo que te hicieron, es que llevas días y meses y años con ese odio que de hecho crece. Piensas que se va a quitar,
Piensas que en Año Nuevo suspiras, te comes las 12 uvas, los chones rojos y todo eso, y que en enero se te va a quitar solito el odio. ¿Y cuál es la realidad? Que te encuentras en el mes de enero y en el mes de febrero con más odio, porque eso no se quita solo. Y pueden empezar a pasar sucesos en tu vida en los cuales el pensamiento que atraviesa es, ¿sabes qué? Me es mejor la muerte que la vida. En la Biblia, y tenemos aquí un proceso que se llama victoria en Cristo, pero en la Biblia se habla claramente de que los demonios existen. El diablo es un ser espiritual real que busca tu destrucción y tiene demonios. Déjame explicarlo de volada. Una persona que odia es como aquella persona que le abre la puerta a los demonios para que entren a su vida. Y puede haber 3 tipos de problemas. Influencia demoníaca, que todos estamos sujetos a esta influencia cuando los espíritus sugieren y trabajan para buscar que nos alejemos de Dios a través de mentiras. Segunda, opresión demoníaca, que es cuando ya hay unos efectos en el alma, hay unos efectos en el corazón, en la mente, obsesiones, trastornos obsesivo-compulsivos, depresión. Pero hay otra que la Biblia llama posesión demoníaca, que es cuando la persona pierde todo control de su persona y quien controla es un espíritu inmundo. Bíblicamente, una de las maneras, hay varias, pero una de las maneras en que alguien puede abrir la puerta a los demonios es no perdonar, odiar, porque eso quita tus defensas espirituales y es como si tú les estuvieras diciendo, ¿sabes qué? Como Dios no me ayuda a que ese se muera mañana, a ver si ustedes me ayudan. Y te abres, quizás no entiendes. No lo habías visto así, pero te estás abriendo a influencias espirituales en tu vida que son bien peligrosas. Pablo lo entendía, no buscas ningún texto, solo escúchalo. Como Pablo entendía este problema, tuvo una persona que lo ofendió. Cuando escribe una carta dice, y al que ustedes perdonen, hermanos, yo también lo perdono, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. O sea, delante de Dios les digo que he perdonado a la persona. Y luego explica, porque ¿para qué? Pablo perdona, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda a los Corintios 2, 10 y 11. Para que Satanás no me gane y yo no le dé ninguna ventaja, ¿sabes qué me la paso haciendo? Perdonando. Porque el día que yo no perdono, agarro la ofensa y me la llevo, me enojo, me lleno de ira, se convierte en resentimiento y rencor, me amargo y después que odio, por esa ofensa yo le estoy dando una ventaja al chamuco como nunca la había tenido. Hay otras maneras, usted puede ir y pedir algún trabajo con un brujo, que le lean las cartas, jugar a la ouija, todas esas es abrirle la puerta al enemigo. Pero otra que la gente hace y no entiende la seriedad es cuando guardan en su corazón rencor. ¿Te explico por qué? Porque guardar rencor y no perdonar es lo más contrario a cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Amplio en perdonar, misericordioso y paciente. Lo ha hecho contigo. Cuando tú no perdonas, estás actuando de la forma más opuesta a lo que es Dios. Y según la Biblia, tú le estás dando ventaja al enemigo sobre tu vida. El odio es un problema espiritual, no es un problema emocional. Y si tú lo estás padeciendo, el Señor puede liberarte de tu odio. Puede sanar tu corazón. Lo hizo conmigo. Yo les he contado el testimonio. Lo han escuchado algunos de ustedes. Simplemente decir, yo viví odiando a mi madre. Odiando, de ese de nivel 7, ¿sale? De ese odio de donde el pecado está a la puerta. ¿Qué pasó? Mi madre y mi padre se separaron, se divorciaron cuando yo tenía 5 años de edad. No volví a ver a mi madre hasta que llegué aquí a México hace unos 18, 19 años. Pero gran parte de mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, yo no conocí a mi madre. No me hizo físicamente nada, pero esa ofensa de que no estaba me enojaba, me llenaba de ira. Se hizo un resentimiento que se desarrolló en rencor y después yo vivía amargo. Sabía cómo esconderlo, pero la amargura no se queda allí, se desarrolló en odio. Y te digo una cosa, a lo mejor no me lo crees, pero si hubiera encontrado yo a mi madre antes de ser cristiano,
hubiera hecho una tontería por el odio. Y quizás ella me hubiera preguntado, ¿pero qué te hice? Y yo no hubiera sabido qué responder, nada más que te odio. ¿Pero qué te hice? No sé, pero te odio. Vivir así es lo que consume, porque es contrario a quien es Dios. Entonces imagínate vivir con un corazón limpio. Sí, las cicatrices ahí están, el ojo morado ahí está, lo que perdiste lo perdiste, pero un corazón limpio, donde respiras y, como dice la palabra, para el que tiene un corazón amargado, todos los días le son difíciles, pero al de corazón alegre, todos los días son un banquete continuo. No importa lo que pase, tú puedes vivir así hoy. Hoy, este día, tú puedes empezar a vivir así. Dios lo hizo en mí el día que le entregué mi vida a Cristo. Estábamos en un campamento, en un congreso, no sé, y la persona empezó a hablar de esto que estoy hablando, y estuve yo llorando ahí por varias horas. Cerraron la reunión y me tuvieron que sacar chillando allá al baño. Después, hermano, tenemos que cerrar, llévenselo allá afuera, y llorando allá al baño. Claro, eran muchas cosas que Dios estaba sanando en mi vida, pero ¿sabes cuál era la principal? Odio. Y Dios limpió mi corazón. Ayer, por teléfono, hablé con mi madre y platicamos. Dios ha sanado mi corazón. Sí se puede vivir libre. Dios es el único que lo puede hacer. Él te puede dar su corazón, porque el tuyo no puede. Pero Él te puede dar su corazón para que perdones como Él perdona. Ames como Él ama. Quiero invitarte a que si tú estás luchando con esto como yo luché, queremos orar contigo, queremos orar por ti. A lo mejor la ofensa fue pequeña o fue muy seria, pero queremos orar por ti. Y quiero invitarte a que tú le pidas a Dios que te dé Él su corazón, para que tú perdones como el Señor te ha perdonado a ti. Te invito a orar. Señor, esta tarde te quiero pedir por todos aquellos de nosotros que luchamos con estas cadenas por tantos años y creíamos tener razón y creíamos que era lo correcto, y como yo, Señor, aferrado a querer ver venganza, a querer causar dolor en la otra persona y no quería soltarla. Y yo hoy, Señor, me acuerdo del día en que tú tomaste mi carga y te la llevaste. La pusiste en la cruz y nunca más fue una carga en mi vida. Yo te quiero pedir hoy que hables al corazón de las personas que has traído con este propósito esta tarde. Hay varios a quienes estás hablando como a Caín. El pecado está a la puerta. Ten cuidado, el pecado está a la puerta. Tú tienes que dominar esto, tienes que tomar control o se va a convertir en una cosa terrible. Y estás hablando a su corazón, y quiero pedirte que hoy con tu Espíritu Santo tú sanes esos corazones enfermos, afectados por amargura, por odio. Ayúdanos a aprender a tratar correctamente las ofensas, para nunca más dejar que una ofensa se convierta en algo que dañe nuestra mente o nuestro corazón, y peor, Señor, nuestro espíritu. Te pedimos tu fortaleza, te pedimos tu gracia, y muy en especial esta tarde, yo sé que hay personas aquí que están orando en su lugar para que tú, Señor, les des a ellos tu corazón, ese corazón que perdona, que tiene paciencia, que sabe que tú eres el Dios de la venganza, y que no tenemos que renunciar a aquella justicia, sino renunciar a hacerla nosotros. Y te quiero pedir que esta tarde toques el corazón de mi amiga, de mi amigo que está escuchando esto. Lo has traído por esa razón, y mi petición es que tu Espíritu Santo le hable y le muestre que tú le amas, que tú quieres que viva con un corazón limpio, con un corazón rendido, sano. Pero el primer paso es que esa persona decida entregártelo a ti por completo, soltarlo, rendirse. En el nombre de Jesús oramos para que todos aquellos que están luchando una guerra encarnecida contra el odio, contra la amargura, hoy puedan ser libres por el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a salir de aquí limpios. Y si necesitamos hablar con alguien, que alguien ore por nosotros, permítenos, Señor, ser honestos, y permítenos abrir nuestro corazón para que compartamos la carga con otro, y que nos ayude a caminar para salir y estar libres y predicar a otros y hablarle a otros del amor tan grande que tú tienes. Señor, gracias, Padre. Tú ahora nos amas
y nos puedes dar un corazón que ama y que perdona. Líbranos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y te alabaré con todo mi corazón, y te alabaré con todo mi ser, y te alabaré con todas mis fuerzas, porque eres mi Señor, eres mi Señor.